La destilación fraccionada es un proceso físico utilizado para separar mezclas de líquidos mediante el calor y con un amplio intercambio calorífico y másico entre vapores y líquidos. Se emplea cuando es necesario separar compuestos de sustancias con puntos de ebullición distintos pero cercanos. Posteriormente, lo que podemos hacer es condensarlo y obtenemos un líquido que será mucho más rico en el componente más volátil que el líquido de origen, es decir, la mezcla original. Bien, esta operación de separación de ese componente mediante la aplicación de calor y obteniendo ese destilado rico en el componente más volátil se le conoce con el nombre de destilación fraccionada. Gabinete de control. Es un panel donde se encuentran todos los botones de operación, como son botones de marcha y paro de resistencia de calentamiento y bomba con indicador luminoso, perillas para nivelar la temperatura en las resistencias de calentamiento, botón de paro de emergencia tipo hongo de color rojo. Tanque de alimentación. Este es un recipiente con una capacidad de 20 litros en donde se deposita la mezcla de los componentes que se deciden destilar. Bomba de abastecimiento. Esta es de PTFE tipo dosificadora con control eléctrico digital de flujo y pantalla digital. Esta es la encargada de bombear la mezcla del tanque de alimentación al precalentador. Precalentador. Este es fabricado de vidrio borosilicato con resistencias de calentamiento de 700 watts. Su función es calentar la mezcla antes de llegar al hervidor. Hervidor de destilación. Tiene una capacidad de 10 litros, fabricado de vidrio borosilicato con válvula de vaciado. Su función es evaporar los compuestos más volátiles de la mezcla. Mantilla de calentamiento eléctrico. Esta está situada en el hervidor. Contiene 2 resistencias de calentamiento y perillas de regulación de potencia. Su función es calentar al hervidor para evaporar la mezcla. Columna de destilación de platos. Está fabricada en vidrio borosilicato, diámetro nominal de 2 pulgadas TN50, 6 platos de vidrio teflón y tubo vertedero en acero inoxidable de 15 centímetros cada uno, conformado de una altura de 100 centímetros. La función de la columna de platos es la obtención del gas más volátil, pues a medida que el gas asciende, los platos van teniendo menor temperatura y al llegar el vapor a los platos, el gas menos volátil que contiene se condensa y el gas más volátil sigue ascendiendo. El líquido contenido en los platos se evacúa de la columna. Cada plato es un elemento de purificación o rectificación. Para cada plato podemos saber el vapor que asciende a través de él. Cuando más larga sea la columna y más platos tenga, el destilado será más rico porque la rectificación o purificación es mayor. Válvula de vaciado y toma de muestra manual. Estas se encuentran distribuidas en cada plato de la columna y su función es la toma de muestras del destilado, así como para evacuar los residuos de cada plato. Condensador de columna, fabricado en vidrio borosilicato tipo serpentín, su función es condensar el vapor que entra al condensador. Enfriado del producto destilado, fabricado en vidrio borosilicato tipo serpentín, este se encarga de enfriar el producto destilado. Enfriador de fondos de destilación, fabricado en vidrio borosilicato tipo serpentín, este se encarga de enfriar la parte que no se evaporó, es decir, la que está contenida en el hervidor. 2 recibidores para producto destilado, fabricados en vidrio borosilicato con capacidad de 2 litros, con bridas y tapa de acero inoxidable, válvula de vaciado y toma de muestra manual. Su función es almacenar el producto destilado. Recibidor para productos de fondo de destilación, fabricado en vidrio borosilicato con capacidad de 2 litros, con bridas y tapas de acero inoxidable, válvulas de vaciado y toma de muestra manual. Aquí se recepciona el destilado después de su enfriamiento. Sensores de temperatura. Tipo PT100 de 3 hilos y conexión a proceso NPT. Están distribuidos de la siguiente manera: 1 en el precalentador, 1 en el hervidor, 3 ubicados a diferente altura en la columna de platos, 1 en el cabezal de reflujo,
uno en la entrada de agua de enfriamiento del condensador y uno en la salida de agua de enfriamiento del condensador. Sistema de tubería. Fabricado en PVC, el cual a lo largo del recorrido contiene válvulas que permiten regular el flujo de agua. La función de este sistema es llevar agua para el enfriamiento de los condensadores. Rotámetro. Con capacidad de 0.4 a 4 LPM, sirve para medir el flujo de agua de enfriamiento. Válvula reguladora de presión. Su función es determinar cómo se quiere operar el equipo a presión atmosférica o al vacío. Tanque para destilados. Con capacidad de 20 litros, este sirve para almacenar los destilados. Tanque para fondos de destilación. Con capacidad de 20 litros, su función es almacenar los fondos de destilación. Para la operación de este equipo, se debe asegurar que el botón tipongo de paro de emergencia de media vuelta esté en la posición adecuada, es decir, no presionado, de lo contrario dar media vuelta para liberarlo. Verificar que estén hacia arriba cada switch de los protectores termomagnéticos. Colocar el interruptor general en la posición ON. Verificar que las válvulas de muestreo y descarga se encuentren cerradas. Decir si la operación será atmosférica o a vacío para cerrar o abrir, según sea el caso, las válvulas correspondientes. Con la bomba dosificadora, alimentar la solución contenida en el tanque hasta el precalentador. Una vez rebasada la resistencia, dar marcha a esta e indicar la temperatura de alimentación en el controlador que se encuentra en el gabinete. El hervidor se irá alimentando con la solución del precalentador. Asimismo, se puede seleccionar el plato de alimentación mediante las válvulas a la salida del precalentador. En el caso del hervidor, también hay que esperar a rebasar el nivel de la resistencia para dar marcha al calentamiento. Esto se da con las resistencias 1 y 2. Su regularización es mediante una perilla y cada resistencia cuenta con una propia. Alcanzando el volumen deseado de solución a destilar, se debe dar paro a la bomba dosificadora y a la resistencia de precalentador con los botones rojos de paro correspondientes que se encuentran en el gabinete de control. Una vez alcanzada la temperatura de ebullición, es conveniente bajar y regular resistencia de calentamiento en el hervidor mediante las perillas. Cuando se presentan las primeras trazas de destilado, es conveniente iniciar el suministro de agua de enfriamiento de condensador. Si se desea empezar a obtener producto de destilación, se recomienda abrir la válvula de suministro de agua al enfriador. El producto de destilación se deposita en el balón y se va obteniendo de acuerdo al intervalo de tiempo programado en los temporizadores, los cuales controlan la apertura y el cierre de la electroválvula. También se pueden obtener muestras a diferentes alturas de la columna mediante las válvulas montadas a lo largo de ella. Para recolectar el producto se debe abrir la válvula de descarga de los balones en Y. Es posible monitorear la temperatura en 8 puntos del equipo. En caso de operar a vacío, registra la presión en el balón mediante el vacuómetro. En esta columna lo que perseguimos es analizar el rendimiento global que se consigue de la separación del componente en la mezcla. Entonces lo que hacemos es tomar una muestra del destilado y otra muestra del residuo, y con esos datos, una vez analizados en un densímetro que nos da la densidad de las muestras y con una tabla, podemos determinar la composición de las mismas. De esta manera entrar en la curva de equilibrio y determinar mediante el método de McCate-Steve el número de etapas teóricas necesarias para conseguir esa separación. Si ese número de etapas teóricas lo comparamos con el número de etapas reales que tenemos en la columna, igualmente en esta instalación lo que perseguimos es determinar la eficacia de un plato, es decir, realmente cómo se comporta con respecto a la idealidad.
Si antes decíamos que los contactos, líquido que abandona y el vapor que sale de esta operación salían en equilibrio, pero realmente no ocurre así. Lo que queremos es un valor aproximado a ese equilibrio. Entonces lo que hacemos es tomar una muestra en un plato cualquiera del vapor que llega y del vapor que sale, de tal manera saber cuánto se ha enriquecido y posteriormente se compara ese valor con lo que se tendría que haber enriquecido de haber alcanzado el equilibrio, dato que se saca de las gráficas de equilibrio, y así se sabe la eficacia del plato referida al vapor. Si se desea saber la eficacia del plato referida al líquido, se realiza el mismo procedimiento. Este tipo de destilación se utiliza en refinerías de petróleo, donde se consigue separar los componentes en columnas de hasta 80 platos, en donde se obtienen gases naturales, butano, gasolina y todos sus componentes. También se utiliza en la obtención de aceites esenciales. También se utiliza en la separación de bebidas alcohólicas, donde se fermenta una disolución con azúcar, donde se obtiene un caldo con un poco de alcohol, en donde se separa del agua. También se utiliza en cualquier componente químico en donde se obtenga o se separe uno o más componentes.